El Partido Popular se desploma a falta de 6 días para las elecciones en Castilla y León. Es lo que muestra la encuesta de Amalgama Métrica para Voz Populi, en la que vemos cómo el PP, si quiere gobernar, tendrá que hacerlo con Vox. Además, trabajo de investigación de Voz Populi que muestra cómo al menos 8 comunidades autónomas han inflado los datos de defunciones por culpa del coronavirus. Además, también vemos en nuestra sección de tendencias del mercado inmobiliario cómo no para de subir el precio del alquiler en Barcelona. Vemos las razones y también contamos cómo convertir las criptomonedas en dinero de verdad. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre de este lunes 7 de febrero. Estamos a 6 días para las elecciones en Castilla y León y este lunes es el último día en el que se pueden publicar encuestas. Nosotros tenemos la nuestra de Amalgama Métrica que vamos a contar y analizar con nuestro compañero Jorge Sainz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien. A ver, una encuesta muy significativa. Hemos hecho aquí nuestro dibujito, nuestro grafismo, en el que hemos mostrado también la comparación con nuestra encuesta de hace un mes y el resultado es inequívoco, es un descalabro del Partido Popular que puede condicionar y mucho el resultado final y también pues la formación de gobierno que vamos después en el futuro. La campaña se está haciendo muy larga para el PP, así lo demuestra la encuesta que llevamos este lunes en Voz Populi, porque el Partido Popular obtendría 31 escaños, el 33,5% de los votos, que es un resultado prácticamente idéntico al que obtuvo en 2019, con lo cual poco avance. La gran novedad de este sondeo es que el PP necesitará de forma obligatoria el apoyo de Vox para formar gobierno, con lo cual Vox puede reclamar entrar a un gobierno de coalición. La subida de Vox es espectacular. Claro, Jorge, si vemos, por ejemplo, nuestro otro grafismo, en el que vemos un poquito la evolución dentro de estos sondeos, o sea, se ve, bueno, el Partido Popular sigue ganando las elecciones, este es un titular que tampoco se puede obviar, pero es verdad que vemos claramente cómo después del ascenso hasta hace apenas unas semanas, cuando comenzó la precampaña y se anunció la convocatoria de elecciones, en lugar de ir a más, se ve perfectamente cómo esa intención de votos está cayendo en picado. ¿A qué se puede deber esto? ¿Qué puede pasar? Y vemos esa correlación con Vox ahí, donde va subiendo varios puntos también a la vez. Sí, la verdad que la caída del PP es casi, digamos, un espejo de lo que es la subida de Vox. El PP obtuvo en las elecciones un 31,6%, tocó techo, según nuestra propia encuesta de enero, casi en el 40% de intención de voto y ahora cae 6 puntos. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, yo creo que es un cúmulo de factores, probablemente no se ha entendido muy bien la convocatoria electoral y la campaña pues no está funcionando quizá como debería. Recordemos que el PP ha tenido varios traspiés, varios errores de campaña, el primer debate no le fue bien a Mañueco y sin embargo Vox, como vemos, está obteniendo un resultado espectacular, siempre en ascenso, casi el 16% de los votos, el 11,1% tenía en nuestra anterior encuesta y en el 19 en Castilla y León apenas obtuvo un 5,5% y un solo procurador. Aquí estaríamos hablando ya de 12 diputados imprescindibles para formar gobierno. Bueno, volvemos a nuestro anterior grafismo, a nuestra encuesta y vemos ahora lo que pasa en la izquierda, en el Partido Socialista, donde pasaría de los 35 escaños que había obtenido en las elecciones del año 2019, 28 en nuestra última encuesta, sigue bajando, ahora 27, pero eso no se traduce, sin embargo, en una subida importante por parte de Unidas Podemos, donde sigue en 3 escaños, uno más de los que tiene hasta ahora. Si hay algo que refleja la encuesta es que la izquierda es incapaz de articular una mayoría alternativa a la derecha. El PSOE, con respecto al anterior sondeo de enero, apenas se mueve, tenía 28, ahora Amalgama le concede 27, una intención de voto muy similar. Es una caída grande con respecto a su victoria electoral en 2019, pero está claro que el PSOE no consigue despegar en las encuestas. Es curioso que Unidas Podemos, que en Castilla y León, bueno, es un territorio poco favorable para este partido, sin embargo, esta encuesta dice que bueno, está mejorando, pasa a 3 escaños con respecto a los 2 que tiene y a los 2 que le concedía el sondeo de enero, con lo cual bueno, se puede decir que su candidato Pablo Fernández está haciendo una buena campaña y por lo tanto pues está creciendo, ¿no? Lo cual es significativo.
y por otro lado tenemos la irrupción de la España vaciada, ¿no? Claro, eso te iba a comentar, porque vemos como PSOE Unidas Podemos en 2019 pues tenían algo así como 42 y pico % de los votos, de ahí pasan a tener ahora solo algo más del 35%, pero vemos esos pequeños partidos que no vemos a nivel en otras comunidades autónomas, pequeños partidos de la España vaciada, otros que ya estaban presentes en las Cortes de Castilla y León y que entre unos y otros van sumando y también tienen su peso específico. Sí, bueno, esta encuesta es más positiva para la España vaciada que la anterior. Irrumpiría por primera vez en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León, con 3 diputados, 2 de Soria ya y 1 de Vía Burgalesa, que es una de las marcas de esta plataforma. Recordemos que la España vaciada se presenta en 5 provincias, lo cual obtendría representación en 2 y 3 diputados. Y luego tenemos estos 2 partidos pequeños que ya estaban en el Parlamento, quizá no conocidos para el gran público, por Ávila, partido de la provincia de Ávila, que seguiría con su escaño, y Unión del Pueblo Leonés, que también mejoraría notablemente su resultado. Tenía un diputado, pasaría a 3 según esta encuesta, tenía 2 en nuestra anterior encuesta de enero, con lo cual un muy buen resultado para este partido político. Bueno, y por último, vamos a volver a nuestro otro grafismo para ilustrar un poquito también lo que pasa con el último partido en discordia, que es Ciudadanos. Ciudadanos, que tenía 12 escaños, ahora mismo en nuestra encuesta solo tiene 1, a pesar de que hay encuestas que le dan hasta 3, 4 diputados, pero es que además vemos aquí esa caída muy pronunciada desde el 15% de voto en 2019, vemos como ahora se sitúa ya por debajo del 5%, incluso en campaña tampoco es que consiga repuntar con respecto a lo que daba nuestra anterior encuesta. Sin duda Ciudadanos es el partido más damnificado por este adelanto electoral. Su voto, el 15% que obtuvo en el 19, se lo reparten Vox y el Partido Popular clarísimamente, y efectivamente, aunque bueno, existe la sensación generalizada de que Ciudadanos está haciendo una buena campaña, que su candidato Francisco Igea pues mueve voto y que le fue bien el debate, recordemos que todavía queda otro debate más, bueno, pues se mantiene en esas cifras del entorno 5%, que le valen para tener un diputado y nada más. Recordemos que obtuvo 12, era parte del gobierno de Castilla y León, en fin, como mucho un diputado y ya veremos si lo mantiene según esta encuesta, no parece que le vaya demasiado bien. Bueno, y como comentario final, Jorge, faltan 6 días, ¿tú crees que puede haber alguna sorpresa, puede dar la vuelta un poco los datos que tenemos aquí, o cómo crees que puede desarrollarse este final de campaña de aquí al domingo? Bueno, la encuesta verdadera, como se dice, siempre es la urna, ¿no? Con lo cual hay que esperar a que se deposite el voto. Hay un dato interesante también en el sondeo de Amalgama, y es que la participación que se indica es muy baja, 65%, eso siempre altera mucho los resultados, porque bueno, si se moviliza más, digamos, una derecha más activa como es ahora Vox frente a otra como el PP, pues puede alterar los resultados. Entonces bueno, yo creo que la tendencia es clara, al PP se le está haciendo larga la campaña, Vox va recuperando terreno, lo ocurrido la semana pasada en el Congreso con la reforma laboral creo que no ayuda al PP y solo beneficia a Vox. Queda un debate, es un debate importante, recordemos que los debates de Castilla y León por ley solo participan PP, PSOE y Ciudadanos, veremos a ver cómo transcurre ese debate y bueno, las espadas están en el aire, pero aquí el riesgo es que la operación adelanto electoral del PP pues puede salirle el tiro por la culata, porque sería cambiar un socio de coalición que era Ciudadanos por otro que es Vox. Bueno, pues todos los datos de nuestra encuesta de Amalgama Métrica la tienen, por supuesto, disponible en Voz Populi y también tienen disponible el comentario y el artículo de nuestro compañero Jorge Sainz. Jorge, muchísimas gracias por tu análisis. Gracias. Y continuamos con nuestro programa de Barra Libre y hablamos ahora de un trabajo de investigación de nuestro periódico que han llevado a cabo nuestra compañera Regina Marín y también Borja Negrete. Regina, te tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. A ver, Regina, estamos hablando de unos datos muy sensibles que son el de los fallecidos por coronavirus en nuestro país. Resulta que estáis contando, Borja y tú, que hay al menos 8 comunidades autónomas que han inflado estos datos. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Cuál es el problema que ha habido con los datos? El problema es que hay una falta de criterio por parte del Ministerio, entonces cada comunidad cuenta los fallecidos de una manera diferente. Esto hace que unas incluyan en sus listados de fallecidos a personas que fallecen simplemente con coronavirus, aunque la causa de la muerte no haya sido el coronavirus como tal, y hay otras que son más concisos y prefieren incluir en los listados solo las personas que fallecen por coronavirus, entonces eso hace que haya un gran desajuste. O sea, están las con coronavirus y las
por coronavirus, que son dos criterios diferentes. ¿Qué comunidades autónomas dentro de estas 8, cuáles son las que hemos identificado en Voz Populi como esas comunidades que inflan los datos por los criterios que tienen? Pues mira, las 8 comunidades que las inflan son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía, Aragón, Cataluña, País Vasco y Murcia. Son esas comunidades que incluyen en los fallecidos COVID tanto los que mueren por coronavirus como los que mueren con coronavirus. Bueno, y nos ha llamado sobre todo la atención 2 comunidades autónomas que son el País Vasco y Castilla y León. ¿Cuáles son esos criterios que tienen estas 2 comunidades autónomas que las diferencian por encima de las demás? Pues el caso concreto de estas 2 comunidades es que cuentan a los fallecidos con COVID a personas que han dado positivo incluso 3 meses antes del fallecimiento. Ese es el caso de Castilla y León, ¿no? Si yo doy positivo y fallezco dentro de 3 meses por un infarto, se me va a incluir en la lista de fallecido COVID porque hoy he dado positivo. Eso, Castilla y León 3 meses, País Vasco el tiempo es de 2 meses anteriores. O sea, estamos diciendo que, por ejemplo, si tú, según qué comunidades autónomas, por ejemplo en Castilla y León, tú has pasado el coronavirus en el mes de febrero, en el mes de abril, mayo, falleces por una causa que no tiene nada que ver, estás contados como dentro de los fallecidos con coronavirus, no por coronavirus y con coronavirus, que esa es la gran diferenciación. Exacto, eso hace que la cifra esté bastante hinchada. Bueno, también hablamos de ese criterio nacional o de esa falta de criterio nacional. Vemos aquí varias comunidades autónomas con criterios diferenciados, pero luego te pregunto, ¿hay algún tipo de criterio nacional por encima de todas estas que algunas estén saltando a la torera y que las demás sí que cumplan? ¿O cuál es la situación exactamente? Pues ni siquiera saben si hay un criterio nacional, ese es el gran problema. Mientras que Andalucía, por ejemplo, dice y repite que no hay criterio nacional, otras comunidades como Castilla y León dicen que sí lo hay. Nosotros por ahora no hemos podido establecer una respuesta clara porque hay bastante opacidad al respecto, entonces no sabemos muy bien si hay criterio nacional. Bueno, y dentro de esas comunidades autónomas que sí que siguen un mismo criterio, exactamente, ¿esas podemos decir que tienen datos que son más de fiar o qué es lo que podemos decir de las otras comunidades autónomas? Sí, bueno, hay un pero en este caso, o sea, ya se basan solo en las muertes por coronavirus, pero sigue habiendo ahí un pequeño déficit de muertes porque al contar solo las muertes por coronavirus es más lento el conteo, ¿no?, de fallecidos. Entonces, cuando en el dato de las muertes en los últimos 7 días ni siquiera es real porque hay mucho retraso en el conteo. O sea, cuando nos dicen, por ejemplo, los datos de en los últimos 7 días se han producido tantos fallecidos, realmente igual son fallecidos de fechas anteriores. Exacto. Que se van contabilizando luego sobre la marcha, ¿no? Y que digamos que entran dentro de esa dinámica que nos ofrece un conteo un poquito más aproximativo de lo que debería ser. Exacto, pero bueno, es verdad que es más certero que el de incluir muertes por coronavirus y con coronavirus. Bueno, entonces lo que nos queda claro es que en realidad hay un lío tremendo en cuanto a la contabilidad de una cosa tan sensible que son los fallecidos por coronavirus, por la pandemia en nuestro país desde hace casi ya 2 años. Entonces, la cuestión ahora es ¿de qué nos fiamos dentro de todo esto? ¿Hay alguna estadística, algún dato que realmente sea de fiar más que los demás o cómo lo vemos? Pues tenemos 2 indicadores que son bastante fiables porque hacen un buen conteo de los fallecidos COVID, en este caso el Instituto Nacional de Estadística y el Sistema Internacional MOMO. Concretamente, el INE, nos podemos fiar del INE porque lo que hace es analizar los muertos según el certificado de defunción. Este da un dato muy veraz porque se basa en un dato objetivo. ¿Qué pasa? Que es muy lento, por eso todavía no tenemos ni siquiera los datos del 2021, pero en el estudio del 2020 reflejaron que había 74.839 fallecidos por COVID. Bueno, pues como ven, este es el trabajo de investigación de nuestros compañeros, de Borja y de Regina, que por cierto, Regina, podemos esperar más novedades al respecto en los próximos días, ¿verdad? Podemos esperar a ver qué vamos publicando. Estad atentos. Pues estaremos muy atentos porque sin duda es un asunto extremadamente sensible y lo contaremos aquí en Voz Populi, así que Regina Marín, muchísimas gracias por la información. De nada, muchas gracias a vosotros. Y como cada lunes le echamos un vistazo a las tendencias en el mercado inmobiliario. Lo hacemos con nuestro compañero y experto en la materia, con Joaquín Hernández. Hoy nos preguntamos por qué no paran de subir los precios del alquiler en Barcelona si hay un control de precios. Aquí van el análisis y las respuestas.
El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de vivienda que limitará los precios del alquiler, un proyecto que busca frenar las subidas de los precios del alquiler en las grandes capitales. Sin embargo, la paradoja es que la primera capital donde más están volviendo a subir los precios tras la pandemia es Barcelona, la única gran capital donde hay ya un control de los precios del alquiler. El pasado mes de enero en Barcelona los precios subieron un 2,5%, la mayor subida entre las grandes capitales. El precio escaló hasta los 15,8 euros el metro cuadrado, también la cifra más alta en toda España. Desde que entró en vigor la ley de limitación de precios en octubre de 2020, los precios han subido un 0,6%. En ese mismo periodo, al cabo de ese mismo periodo, los alquileres, por ejemplo en Madrid, han caído un 6%. Los datos sugieren que los precios de los alquileres en Barcelona están ya algo por encima de cuando entró en vigor la ley de limitación de rentas, y hay una serie de factores que explican por qué esto puede estar sucediendo. El primero de ellos es que la ley se basa en un índice de precios que se apoya en los precios de los últimos 3 años, y hay que recordar que antes de la pandemia los alquileres estaban mucho más altos. Otro elemento es que la propia ley abre la posibilidad a subidas de precio si median obras de rehabilitación. El gran factor que citan los expertos del sector inmobiliario que siguen el mercado catalán y las agencias inmobiliarias o las empresas inmobiliarias como Idealista, Fotocasa, es el de una caída muy importante en la oferta, de hasta el 34% respecto a los niveles anteriores a la pandemia. Y esto tiene que ver con el hecho de que muchos caseros, ante la pérdida de rentabilidad que supone la ley, retiran esa vivienda del mercado del alquiler y la ponen en el mercado de la compraventa. Y el último gran factor es el del retorno del turismo y el retorno también de los jóvenes estudiantes, universitarios, sobre todo del extranjero, muy habituales en el caso de Barcelona, que eventualmente también pueden acogerse universitarios, empresarios, a alquileres de corta o mediana duración que sortean la ley de limitación de rentas, lo cual explica por qué también ellos podrían incluso presionar al alza los precios de los alquileres. Todavía queda por ver el alcance que tendrá esa espiral alcista de los precios en Barcelona. Lo que sí podemos decir es que el impacto que tendrán estos controles de precios en el conjunto del Estado está todavía muy lejos de atisbarse, porque la ley que los permitirá, esa ley que están tramitando el PSOE y Unidas Podemos, no entrará en vigor hasta por lo menos de julio a septiembre de este año, con efectos para el mercado de los caseros particulares que llegarían como temprano a finales de este 2022. En el caso de los grandes tenedores, ese efecto se podría retrasar hasta otros 18 meses, porque el índice de precios en virtud del cual se impondrían esas bajadas de precios todavía ni siquiera se ha empezado a desarrollar. Y hay que tener también en cuenta que las comunidades que están gobernadas por el Partido Popular, como Madrid o Andalucía, dos de los principales mercados afectados por el problema del alquiler, ya han asegurado que no aplicarán esta ley de vivienda, con lo cual el impacto será más bien escaso. Y como cada lunes, la sección de tecnología en Barra Libre con Marcos Sierra, que hoy nos va a explicar cómo convertir las criptomonedas en dinero contante y sonante. Con esta explicación de nuestro compañero concluimos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. Las criptomonedas generan controversia y desconfianza casi a partes iguales. Estamos ante un producto desconocido, relativamente nuevo e intangible, y como todo lo que no se puede tocar, pues genera cierto miedo. Pensemos, por ejemplo, en los inicios de Internet. Sin embargo, a pesar de que estamos hablando de monedas virtuales, es posible convertirlas en euros, en dólares o prácticamente en cualquier moneda que se desee. Cuando compramos bitcoins o cualquier otra moneda virtual, tenemos que acudir a los llamados exchanges. ¿Y qué son los exchanges? Pues son el equivalente a los clásicos establecimientos de cambio de moneda que se encuentran y podemos ver a pie de calle en cualquier ciudad del mundo. La diferencia es que en este caso hablamos de tiendas online, digitales. Cuando el usuario decide adquirir este tipo de activos, debe entrar en estos exchanges y comprar el tipo y cantidad de moneda virtual que desee. En el caso de que, por ejemplo, pasado un tiempo, se deseen recuperar esas criptomonedas, bien porque la inversión haya sido rentable, bien porque no se quiera perder más en el caso de que la moneda que hemos comprado se haya devaluado, el proceso es también sencillo. En la web o app móvil del exchange se debe clicar en la opción que permite desinvertir
y automáticamente se realizará una transferencia a nuestra cuenta por el valor en euros que nuestras criptomonedas tengan en ese momento. Como has podido ver, el paso de euros a criptomonedas o viceversa es bastante limpio y transparente a pesar de lo que puede parecer, y también a pesar de lo desconocido que tiende a darnos mucho miedo. Hay que tener siempre en cuenta, no obstante, que con las monedas virtuales hay que tener cuidado, pues en la mayoría de los países del mundo son un activo que no está regulado ni respaldado por los organismos monetarios oficiales.